Aleluya, gloria al Señor. Amén, paz de Cristo, hermanos, amén. Algo hermoso, hermanos, se estaba moviendo, amén. Y Dios es fiel, hermano, amén. Dice que si nosotros le buscamos, hermano, lo vamos a encontrar, amén. Así es de que sin perder más tiempo vamos a aprovechar, hermano, el tiempo que tenemos y vamos al final de la enseñanza, hermano, vamos a orar por esta joven que nos ha visitado aquí. Su nombre es Belkis. Vamos a orar porque creo que va a dar a luz. Vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de esa necesidad, amén. Pero le vamos a invitar, hermano, que abra su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia, amén, en el libro de los Corintios. Vamos a ir al capítulo, vamos a ir a la primera carta, hermano, a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amén. Cuando esté allí ya nos confirma con un amén para hacer una oración, hermano, para que el Señor Jesucristo tome control de mí, de usted, y que hoy en este día nos vayamos bendecidos de este lugar. Amén. Amén, pastor. ¿Puede orar por mí, por favor? Y usted también, ahí desde su lugar, hermano, extienda su mano y con todo su corazón ore para que el Señor me abra camino en esta enseñanza. Amén. Unámonos en oración. Señor Jesús, gracias como siempre, Padre bendito, porque ha llegado esta hora, Señor Jesús, y tú, Padre amoroso, yo sé que ya depositaste, poderoso Dios, esa palabra en ese corazón, Señor. Que tú seas, Padre bendito, el que permitas que fluya, poderoso Dios, Padre celestial, y unja, Señor, esa mente, esos labios, Señor, y que tú seas, Padre amado, también el que prepares, Padre amado, las mentes y corazones de aquellos que van a recibir esta palabra, Señor. Bendice tu siervo, Padre amado, solamente úsalo como siempre, Padre bendito, y permite que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en aquellos que reciben esta palabra, en tu poderoso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre bendito, tú, Señor, prepara también a los que van a escuchar a través de los medios que llegue a sus vidas esta palabra, en tu precioso y poderoso nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Déselo si es para Dios. Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Y así como estamos de pie, hermano, vamos a leer la escritura. Amén. En el nombre de Jesucristo, dice así su palabra. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Tome su asiento, hermano, glorificando el nombre de Cristo. Y vamos a iniciar, hermano, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Es una enseñanza donde yo y usted vamos a tener, hermano, el privilegio de pasearnos por algunas escrituras. Y usted va poder, hermano, mirar que lo que se habla, hermano, siempre tiene que tener una base bíblica, donde usted mire, hermano, que Dios es el que dice, amén. Porque mire, pues muchas de las veces nosotros, hermano, pedimos cambios o anhelamos cambios en ciertas personas, pero en muchas ocasiones no miramos el cambio que necesitamos, ¿verdad? En una ocasión estaba hablando yo con mis niños y le pregunto yo a mi niña, le pregunto qué le gustaría que fuera cambiado ahí en la casa, ¿verdad? Porque hay cosas, hermano, que nosotros también como padres necesitamos cambiar, necesitamos hacer algunos cambios, ¿verdad? En nuestra vida. Todo para bien, hermano, de nuestra vida espiritual y sobre todo de cada uno de nuestros hijos también, ¿verdad? Entonces, mi hija, hermano, pues regularmente usted sabe, en los hogares tenemos, no peleas o conflictos, pero algunas situaciones donde los niños en veces no salen muy de acuerdo en algunas situaciones. Entonces yo le decía a mis niños que qué cambio quisieran mirar. Entonces mi niña dice, pues yo quiero mirar en mi hermano un cambio, ¿verdad? Y le digo yo, mira, ese es el problema de muchos de nosotros como seres humanos, ¿verdad?
Estamos buscando, hermanos, siempre un cambio en el que está sentado a nuestro lado, en nuestro prójimo. Estamos buscando un cambio en nuestra esposa, en nuestro esposo. Pero nunca miramos hacia adentro, hacia nosotros. Y en veces los cambios, hermano, que se requieren en otras personas, vienen a darse cuando yo y usted empezamos a trabajar en nuestro cambio, ¿verdad? Porque la palabra del Señor, hermano, dice en el libro de, creo que es de Hebreos, dice la palabra que háblale a los padres, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser padres compasivos como lo es Jesús con nosotros. Tenemos que ser padres pacientes como lo es el Señor con nosotros. Y tenemos que aprender a perdonar y a saber, hermano, que tenemos una gran carrera por delante en la cual tenemos que correr. Pero dice también la Escritura, hermano, que si no la corremos con Cristo, o si Cristo no va con nosotros, va a ser en vano nuestra carrera que vamos corriendo. Amén. Necesitamos que el Señor vaya dirigiendo nuestros pasos. La enseñanza de esta noche, hermano, le titulé así: solo el Espíritu sabe lo que hay dentro del templo. Amén. Solamente el Espíritu Santo sabe lo que hay dentro del templo. Lo que acabamos de leer nosotros ahí en la Escritura, hermano, en 1 Corintios capítulo 3, verso 17, dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces, mire, es bueno que nosotros entendamos que lo que nosotros comemos, muchas de las ocasiones, el hombre o el ser humano está enfermo por lo que él come, por no cuidar lo que come, ¿verdad? Es bueno que nosotros cuidemos y tengamos una dieta donde no le echemos al cuerpo todo lo que se nos antoje, porque vamos a tener, es obvio que vamos a tener problemas. Amén. En un futuro vamos a tener problemas. Entonces Dios nos da la sabiduría, hermanos, para que nosotros hagamos las cosas de la manera más correcta. Pero no es el todo lo que tú comes. Si te comes una hamburguesa o te comes una pizza, Dios te va a destruir porque te comiste eso. La palabra del Señor, hermano, dice, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: no es lo que entra al cuerpo o lo que entra al vientre, no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Es bueno que usted cuide, hermano, que come en una comida en un sentido literal, pero la Escritura aquí nos está diciendo, hermano, que si alguno destruyera el templo de Dios, el cual somos nosotros, Él también nos destruirá. Entonces, si nosotros miramos la palabra del Señor, hermano, en el término espiritual, nos está hablando y nos está diciendo que qué le estamos metiendo a este cuerpo de las cosas espirituales. Hay cosas que podemos estar haciendo que son indebidas, que son desagradables delante de Dios, y por eso es porque Dios va a destruir a muchos templos. ¿Sabe por qué? Porque no supieron honrarle, porque no supieron glorificarle, porque dentro de sus corazones nunca salió la inmundicia, nunca salió la contaminación que Dios aborrece. Entonces, el pecado, hermano, el pecado al hombre siempre lo ha destruido y siempre ha sido la parte que a muchos seres humanos no les permite abrir su corazón para escuchar la palabra de Dios. En este momento, mire, aquí estamos nosotros, hoy en este día. No sé cuántos de los que estamos aquí venimos con una intención genuina de llevarnos una bendición en nuestra vida, a nuestra casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que si usted va a venir hasta este lugar y va a estar sentado aquí escuchando por 40 o 50 minutos la palabra de Dios, es necesario que usted se vaya con algo en su corazón. Amén. Que no venga en vano a este lugar. Entonces, miren, le voy a invitar que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 8. Ahí va a estar la enseñanza para usted y para mí. Amén. Ezequiel capítulo 8, vamos a empezar a leer desde el verso 1 y vamos a mirar, hermano, que Dios usa a un profeta
y Dios le muestra a este profeta la condición en la que estaba el pueblo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 para abajo, vamos a leer. Vamos a leer todo lo que es el capítulo para que usted y yo podamos entender, hermano, de qué se trata. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice así la palabra del Señor, hermano: en el 6º año, en el 6º mes, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano del Señor, y miré. He aquí una figura que parecía hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las gendejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Amén, la que provoca a celos. Hasta ahí nomás vamos a leer ahorita por lo pronto. Y vamos a mirar, hermano. Mire, Dios, el Señor, hermano, el Señor Jesucristo, Él ha enseñado por miles y miles de años a su pueblo, y le ha dicho, hermano, que Él es santo, y que Él está buscando un pueblo también santo. Un pueblo que sepa, hermano, adorarle, un pueblo que sepa buscarle, un pueblo que sepa consagrarse para Él, ¿verdad? Entonces, el profeta, hermano, fue enviado, dice la palabra, que, si usted nota, dice que estaba sentado en su casa, y ahí estaban algunos ancianos. Los ancianos que hablan el Antiguo Testamento, hermano, representan algo importante, algo grande en la palabra de Dios. Y ahorita vamos a mirar más para abajo. Mire, hoy en este día vamos a hablar de cosas muy importantes y delicadas a la vez, porque aquí habemos personas que ministramos, aquí habemos personas que somos líderes en alguna iglesia donde nos congregamos, pero la palabra de Dios, hermano, es una espada de dos filos. Dice la palabra de Dios que corta. Entonces, si corta al ministro, hermano, también va a cortar al pastor. Amén. O sea que lo que le estoy diciendo es que esta palabra que vamos a hablar en este día es para los ministros, es para el que tiene un ministerio, para el que no tiene un ministerio, para el pastor y para el que no es pastor. Para los que estamos aquí hoy en este día y que tenemos la palabra, la oportunidad de compartir la palabra, para nosotros también es esta palabra. Amén. Entonces dice la palabra, hermano, que el profeta dice que lo alzó al Señor, dice que fue llevado en el Espíritu, ¿verdad? Y le mostró una visión. Entonces la palabra, hermano, a lo que leímos ahí hasta el verso 3, dice que lo llevó a Jerusalén. Jerusalén, hermano, y ustedes sabemos que Jerusalén es una ciudad que representa mucho. Si usted en el mundo, hermano, en el mundo entero, cuando escucha la palabra Jerusalén, significa mucho. Es conocida porque Dios así lo quiso. Entonces nosotros, hermano, conocemos que Jerusalén significa algo importante, ¿verdad? Entonces la dimensión, hermano, las dimensiones donde el Señor fue llevando a Ezequiel y lo fue metiendo, lo llevó primero a la ciudad, a la puerta de la ciudad, y el mismo Espíritu, hermano, dice que lo fue metiendo poco a poco hasta mostrarle lo que Israel estaba haciendo. Cuando Dios le muestra a Ezequiel, hermano, lo que ellos estaban haciendo, dice la palabra, hermano, que Dios le empieza a decir, mira, ven un poquito más para acá. O sea, lo que tú has mirado no es nada. Espérate, te voy a meter un poquito más para acá, para que tú mires lo que hay dentro. Lo que el pueblo que dice que me ama está haciendo a mis espaldas, creyendo que yo no los miro. Y es por eso, hermano, que le estoy diciendo que
de aquí, hermano, de esta palabra no nos vamos a escapar ninguno de los que estamos aquí, porque la palabra del Señor, hermano, dice que estamos frente a un Dios que todo lo ve. En veces pensamos, hermano, que Dios no mira lo que nosotros pensamos o hacemos. En veces como líderes, hermano, pensamos que Dios no mira cuando nosotros somos indiferentes, cuando nosotros somos arrogantes, cuando nosotros somos altivos. Pensamos que Dios no mira, hermano. Cuando nosotros sentimos que somos más que alguien, pensamos que Dios no está mirando eso, pero Dios está mirando. Porque dice la palabra, hermano, que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu, amén. Solamente el Espíritu, hermano, solamente el Espíritu Santo puede entrar hasta dentro del templo y mirar qué hay dentro del templo. Cuando el Espíritu entra, hermano, y cuando el Espíritu te enseña a ti que tú estás viviendo una vida desagradable, es necesario, hermano, que nosotros nos arrepintamos. Es necesario que nosotros, hermano, clamemos a Dios y le pidamos perdón. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones el líder, hermano, el pastor, los ministros de las iglesias piensan que, o llegan a pensar que por el hecho de vestirse, hermano, con una corbata, con un traje, o de estar predicando, no tienen las mismas luchas que el pueblo. O piensa que, o llega a pensar el ser humano, hermano, que nosotros podemos ocultar, que nosotros Dios nos va a pasar las cosas y aquel que está sentado allá no le va a pasar. O nosotros llegamos a pensar que nosotros somos más importantes y que Dios va a tener más misericordia de mí que de usted que está ahí sentado, hermano. Pero estamos frente a un Dios justo. Le servimos a un Dios, hermano, que Él no hace acepción de personas. Él lo mira, hermano. Él lo mira tal y como usted es. Él no está mirando los cargos que usted tiene en la iglesia. Él no está mirando al pastor o al ministro. Él está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Y está mirando cómo nos estamos conduciendo delante de Él. Pero es necesario, hermano, que todos nosotros hoy en este día miremos qué estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que puede entrar a nuestro corazón. Es el único que puede entrar al templo y nos puede mostrar las abominaciones que muchas de las veces como hijos de Dios estamos viviendo. Amén. Sigamos leyendo, hermano, para abajo. Dice el verso 4, hermano, sé aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel, que Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí a la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor. Dios ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete. Aún verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la entrada de la puerta
de la casa del Señor que estaba al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas volteadas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, pues que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y gritarán, dice, con gran voz, y no los oiré. Mira, hermano, este Dios Tamuz era un Dios abominable, un Dios, hermano, por el cual Israel había cambiado la gloria de Dios, hermano, por este Dios. Pero fíjese lo que estaba pasando allí, hermano. El profeta Ezequiel no sabía lo que estaba dentro. Él no sabía qué estaba pasando allí, pero llega un momento en que Dios, hermano, en su misericordia, Dios va a usar a alguien para hacerte mirar lo que hay dentro del templo. Usando el Espíritu, usando su mismo Espíritu, hermano, Él va a usar. Mire, muchas de las veces, hermano, hay personas que a nosotros nos miran en una situación difícil y se nos han acercado quizás y nos han dicho, hermano, ¿qué te pasa? O incluso, hermano, Dios puede mostrarle a alguien lo que nosotros podemos estar haciendo en el pecado que nosotros podemos estar viviendo. Por eso le dije, hermano, que el profeta Ezequiel era un hombre común y como usted, común y corriente como usted y como yo. A diferencia, hermano, de que eran personas, de que eran varones consagrados totalmente al Señor. Personas temerosas, que a muchos de nosotros, hermano, nos hace falta eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quiere usar nuestra vida, porque Dios quiere mostrarnos cosas tremendas, hermano. Dios, a través de su Espíritu, Dios quiere usarnos. Pero muchas de las veces, hermano, el pecado que hay dentro de nosotros no permite, hermano, que la gloria de Dios se manifieste como Él quiere. En los profetas, hermano, se manifestaba poderosamente. Dice la palabra, hermano, que llevó a Ezequiel en el Espíritu. Cuando una persona, cuando un siervo, hermano, de Dios anda en el Espíritu, ese siervo puede mirar cosas que aquella persona que anda en la carne no puede mirar. Y muchas de las veces cuando Dios le muestra a aquella persona, por medio del Espíritu, hermano, el pecado en el cual anda el hombre, cuando nosotros andamos en un término carnal, nosotros lo único que sabemos decir, hermano, es que aquella persona nos está juzgando. Es que aquella persona nos está criticando. Es que aquella persona no sabe lo que nosotros en realidad estamos pasando. Pero se nos olvida, hermano, que tenemos un Dios que todo lo mira. Y que a ese Dios que todo lo mira, hermano, Dios va a usar a alguien que en verdad se interese, hermano, en vivir una vida espiritual. Y lo va a usar para que vaya a arreglar tu vida o mi vida. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano, cuando llegue esa voz. Porque cuando viene el Espíritu, hermano, el Espíritu no te va a matar, hermano. El Espíritu no te va a alejar más de Dios. El Espíritu te va a acercar a Dios. Porque el Espíritu lo que hace, hermano, lo que el Espíritu hace en el hombre es hacerte mirar tu pecado. Entonces, el profeta Ezequiel, hermano, estaba con varones, estaba con personas que estaban dentro del templo y que ministraban en el templo. Y eso está tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos lugares, o puede ser que aquí en este lugar también,
no estemos haciendo totalmente la voluntad de Dios. Y Dios quiere hablar a nuestra vida. Yo no conozco su corazón, pero el Espíritu Santo sí puede mirar lo que hay dentro de ese templo. El Espíritu Santo sí puede mirar, hermanos, si hay una imagen abominable que Dios aborrece. Y Dios, hermano, muchas de las veces te deja caminar con eso. No porque Él está agradando, sino para ver en qué momento reconoces que hay algo abominable dentro de tu corazón. Muchas de las veces hay mentira, hermano. Muchas de las veces hay odio en nuestro corazón. El Espíritu Santo conoce lo que hay dentro de ese templo. Muchas de las veces hay celo. Muchas de las veces, hermano, hay fornicación dentro de este templo. Muchas de las veces hay adulterio dentro de este templo. Y pensamos, hermano, que Dios no mira. Pero claro que Dios está mirando. Dios está mirando lo que hay dentro de tu corazón y de mi corazón. Él sabe si hay en este momento, hermano, una imagen que Él está aborreciendo. Y hoy en este día, hermano, yo no soy el profeta Ezequiel, pero soy un siervo de Dios que viene a compartir la palabra. Y te estoy diciendo, hermano, que Dios quiere hablar a nuestra vida. No importa, hermano, si eres ministro. No importa si llevas compartiendo 20 o 30 años el evangelio. No importa si eres pastor. La palabra de Dios, hermano, es para todo aquel que escucha. Para todo aquel que puede mirar. Entonces, hermano, mire. El líder, el ministro, aquella persona que tiene la oportunidad de estar al frente de una congregación o de un grupo de hermanos, es el que debe de tener más cuidado. Somos los que debemos de tener más cuidado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Ezequiel no sabía lo que se estaba moviendo en los corazones de estos ancianos. Ezequiel no sabía lo que estaba dentro del templo como hombre. Pero cuando Dios te lleva en el Espíritu, cuando Dios te usa en el Espíritu, aún puedes mirar cosas dentro de un ser humano. Si Dios te las muestra, las puedes mirar. En el capítulo 5, hermano, de los Hechos, ahí hay una historia. Ahí hay una historia. Y si usted dijera, bueno, pero es que en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, los profetas. No, en el libro de los Hechos también tenemos una historia, hermano, en la iglesia. Cuando dice la palabra, hermano, que había una pareja. Esta pareja, hermano, vendió una heredad. Esta pareja vendió una heredad, hermano, y sustrajo de la cantidad que ellos vendieron. Pero ellos, hermano, habían quedado en su corazón, habían puesto en su corazón, el Espíritu Santo ya había mirado la promesa que ellos habían hecho. Y ellos robaron ese dinero. Cuando ellos llegaron, hermano, se les preguntó, ¿quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro, hermano, que estaban mintiendo, Zafira? ¿Quién le dijo a Pedro, hermano, que estaban mintiendo? La palabra del Señor, hermano, es clara, dice que el Espíritu Santo le reveló. Pedro era un ser humano como usted y como yo. Pero lo que le quiero decir, hermano, que cuando nosotros caminamos en fidelidad, cuando nosotros caminamos en justicia, cuando nosotros somos hijos de Dios y no aparentamos serlo, Dios te va a usar. Dios te puede revelar cosas que no miran los ojos naturales. Eso fue lo que pasó con Pedro, hermano. El Señor le permitió, hermano, mirar que había mentira en esta pareja. Usted y yo conocemos la historia, lo que pasó. Entonces el Espíritu, hermano, es el único que puede mirar dónde está el templo, lo que hay dentro del templo. Ezequiel era un profeta, un ser humano hecho del mismo material que usted y que yo. Pero la palabra del Señor, hermano, dice que fue tomado en el Espíritu y fue llevado hasta Jerusalén. Pero si usted se fija, dice el Señor, hermano, te mostré algo, pero no es nada lo que estás mirando ahí. Ven, te voy a mostrar algo más adentro. Se lo llevó, hermanos, en 5 dimensiones el pueblo se había apartado de Dios. 5 veces el Señor le dice a Ezequiel, mira,
pasa más para enfrente. Hasta aquí, hermano, hasta lo último, dice que cuando ya Dios, hermano, cuando ya Dios ya no aguantó más, es cuando ya tenían a ese rey, a ese Dios, como el Dios verdadero. Cuando ya las mujeres, hermano, dice que estaban endechando. Cuando dice la palabra, hermano, que las mujeres ya estaban llorando. Así como usted mira por aquí, hermano, a una hermana, una hermana que está siendo tocada por el Espíritu, así estaban siendo las mujeres. Estaban llorando por un Dios falso. Estaban llorando, hermano, por un Dios que no era real. Y habían abandonado al Dios verdadero. Habían abandonado, hermano, al Dios que los sacó de la esclavitud. Solamente, hermano, Ezequiel pudo mirar eso en el Espíritu, porque Dios lo llevó en el Espíritu. Mire, hermano, ¿se imagina la decepción que se llevó Ezequiel al mirar todas esas abominaciones que había en el templo, hermano? ¿Se imagina la decepción? Así muchas personas, hermano, que vienen a la iglesia, ¿sabe por qué se decepcionan de muchos líderes? ¿Sabe por qué se decepcionan de muchos de nosotros, hermano? Porque no somos genuinos en el servicio a Dios. Y nosotros tenemos una excusa muy barata. Esa excusa se llama, hermano, no pongas tus ojos en mí. Claro, la palabra de Dios dice que he puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de todas las cosas. Pero por algo Dios te está poniendo como líder, por algo Dios te está poniendo como referente, por algo Dios te dio un ministerio, por algo Dios te puso allí para que seamos ejemplo. Y si no estamos siendo ejemplo, hermano, de la Grey, tenemos que preocuparnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar el perdón de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está mirando. Dios está mirando lo que hay en este templo. Dios está mirando, hermano, lo que hay en cada templo. Dios está mirando a aquellos que ministran. Dios está mirando a aquellos que se les dio la oportunidad, hermano, de ministrar las cosas de Dios. Aquí tenemos a los ancianos, hermano. Los ancianos eran representantes del pueblo. El pueblo seguía a los ancianos. ¿Por qué se desvió el pueblo? ¿Por qué se desvió el pueblo de Dios? ¿Por qué se desvió la gente? Porque los líderes, porque las personas que deberían de estar al pie como decimos, del cañón, hermano, para los que deberían de estar, hermano, dando ejemplo, se empezaron a corrompir. Nosotros como líderes, en vez de decimos, esto poquito no pasa nada con esto poquito. Pero sí pasa, porque la palabra de Dios dice que poca levadura leuda toda la masa. Poco pecado, hermano, va a terminar acabando tu ministerio. Poco pecado va a acabar terminando mi ministerio. No es tan fácil, hermano. No es nomás decir, esto no importa. No creo que sea tan grave delante de Dios. Así pensaron los ancianos. Así pensaron las 25 personas que estaban postradas adorando hacia el oriente, hermano, hacia donde salía el sol. Ellos pensaron lo mismo que muchos piensan en este tiempo. Dios no nos mira. El pueblo no sabía qué estaba pasando adentro, hermano, pero cuando el ministerio se corrompe, algo pasa. Aunque usted no sepa nada, pero algo pasa. Algo no está fluyendo, hermano. Y cuando no fluye el Espíritu Santo, hermano, de Dios en una iglesia, la iglesia se va para abajo. La congregación se empieza a caer, hermano. Los hermanos se empiezan a ir. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene la responsabilidad más grande, hermano. ¿Sabe de qué? De ser un buen ejemplo. Y si en realidad, hermano, no queremos ser ese ejemplo, y si en realidad no queremos que alguien venga y nos diga, hermano, te escuché decir algo, hermano, te miré hacer algo, porque tú predicas allí en la iglesia, ahí mientras estás ahí en el púlpito, eres el más santo, pero que no te miren por acá en la pulga, que no te miren por acá en la tienda, hablando y diciendo cosas que no. Todo eso, hermano, todo eso perjudica el cuerpo.
Todo de eso es lo que se trata, lo que leímos en la 1 Corintios. El que destruyera este cuerpo, Dios también le destruirá. Entonces, mire, en las iglesias, hermano, esto pasa. Yo en el 98, hermano, entré por primera vez a una iglesia que está por aquí ¿cuál es la calle que está? Ahí llegué a esa iglesia, hermano. Pues yo no sabía, nomás entré ahí. Yo miré a los hermanos que alababan y glorificaban a Dios. Me salí de ese lugar, ya nunca regresé hasta el 2010 que el Señor me alcanzó. Pasé 12 años de mi vida, hermano. Los 12 años más perdidos de mi vida los pasé después de que fui a esa iglesia y ya no entré por otra ocasión. Pero Dios, hermano, tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Pues mire, el Señor, hermano, el Señor quiere hablar a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en cada lugar que Dios levanta un ministerio, en ese lugar Dios quiere manifestar su gloria. Pero no una gloria cualquiera, hermano. Dios quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su poder. Pero tiene que ver, hermano, mucho cómo está el ministerio. Si hay un ministerio en un lugar, hermano, una iglesia que está desunido. Si hay un ministerio, hermano, que hay contiendas, que hay celos. Si hay un ministerio que no se sabe llevar. Si hay un ministerio que no está de acuerdo. Dice la palabra del Señor, hermano, que tenemos que enseñar una misma cosa. Que tenemos que estar de acuerdo en lo que enseñamos. Que tenemos que practicar, hermano, practicar y enseñar la sana doctrina. Si no está pasando eso en los ministerios, hermano, el ministerio está dividido. Por eso la gloria de Dios no se manifiesta con poder en los lugares. Por eso, hermano, esta palabra, hermano, no tiene límites. Si usted es ministro, es para usted. Si usted es diácono, es para usted. Si usted es pastor, es para usted. Si usted dice, yo no tengo un ministerio, también es para usted. Si usted se considera un hijo de Dios, reciba la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solo el Espíritu sabe lo que hay dentro de este templo. La palabra de Dios, hermano, dice, en el libro de Mateo, dice que por sus frutos el árbol es conocido. Amén. El pastor estaba hablando, en la predicación que dio, hermano, estaba hablando de las señales que hay cuando un árbol está enfermo. Entonces, si se te acercan a ti, hermano, y te empiezan a exhortar o te empiezan a incitar a buscar más de Dios, es porque algo están mirando que no está bien. Si te están diciendo, hermano, no te quedes, ven a los servicios, es porque algo están mirando que no está bien. Si te están diciendo, hermano, vente a la iglesia, vente a los servicios, vente a la oración. Si no estás viniendo a la oración, hermano, y te están incitando, es porque saben que la oración es importante. Algo no está caminando bien por ahí. Entonces, si hablamos, hermano, si hablamos del testimonio, el testimonio de Jesús, hermano, es poderoso. Pero el testimonio de Jesús en nuestra vida habla a las personas. No es tu testimonio, ni el mío, es el testimonio de Jesús en nuestra vida. Si tú y yo, hermano, como líderes no estamos activando de la manera correcta, vamos a hacer tropezar a las personas. Vamos a hacer caer a las personas. Entonces, ¿qué pasa en las congregaciones, hermano? Nosotros, como personas que tenemos el privilegio de estar frente de un pueblo, pues nosotros podemos llegar a creer en nuestro corazón que nosotros no necesitamos pedirle perdón a Dios. Que nosotros no necesitamos orar. Que nosotros no necesitamos ayunar. Que nosotros no necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Pues estamos muy equivocados, hermano, porque somos los que más tenemos que buscar estas cosas. Somos los que tenemos que dar el ejemplo. Si usted y yo, hermano, nos estamos quedando en algunas áreas, tenemos que mirar, tenemos que entender, porque el Espíritu es el que sabe qué hay dentro del templo.
A lo mejor, hermano, usted que está sentado aquí dice, si no viene un profeta como Ezequiel, o como Isaías, o como Jeremías, yo no voy a hacer caso. Pues tenemos un profeta más grande, hermano, que Ezequiel y Jeremías. El Espíritu Santo, hermano, es el que está hablando a nuestra vida. Dice la palabra, hermano, que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿cuántos sabemos escuchar la voz del Espíritu? ¿Cuántos hermanos nos agrada y nos gusta que nos corrijan, que nos exhorten? ¿A cuántos de nosotros nos agrada que alguien nos diga cuando estamos caminando mal? Tienen que tener cuidado, porque cuando respondemos amén, estamos diciendo, exhórtame. Así decimos, hermano. Somos falsos en ocasiones. Yo he escuchado por ahí, hermano. A mí me han dicho, hermano, cuando mires algo mal en mí, dímelo. Y cuando se lo digo, hermano, me deja de hablar por algunos días. Cambia su rostro. Pasa lo mismo con las hermanas, también pasa lo mismo. ¿Sabe por qué? Es natural, hermano. Es natural cuando estamos viviendo una vida carnal. No nos gusta. Pero cuando somos sensibles al Espíritu, cuando sabemos, hermano, que es algo que está mal dentro de nosotros, cuando entendemos que Dios está mandando a aquella persona a hablar a nuestra vida y nosotros somos sensibles a esa voz, Dios quiere arreglar nuestra vida, pero muchas de las veces rechazamos. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué? Si no viene la exhortación del pastor, no la recibo. Si no viene la exhortación del ministro, no la recibo. Ahora, también tenemos que tener cuidado, ¿sabe qué? Porque hay espíritus engañadores. Hay espíritus engañadores que en veces pensamos que son revelaciones de Dios, pero no son. Yo no puedo decirle a usted, hermano, si usted le sirve a Dios con todo su corazón o no. Pero ¿sabe qué? Hay espíritus que engañan a la gente. Y dicen, Dios me mostró. ¿Cómo te mostró Dios? Aquí es donde está el peligro, hermano, para nosotros cuando decimos, Dios me mostró. ¿Cómo te muestra Dios? Porque si tú sabes algo de alguien a través de alguien más, y tú dices, Dios me mostró, estás mintiendo. Dios no te mostró. Te mostró el hermano, que posiblemente Dios no le mostró a él, sino le mostró el enemigo a él o a ella. Esos son los espíritus que se mueven. Por eso es necesario que usted y yo tengamos cuidado. ¿Cuál es el espíritu? Dice la palabra que probemos los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Cuando se mueve el chisme entre el pueblo, desde el Antiguo Testamento el Señor, hermano, viene diciendo, no andarás chismeando entre el pueblo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que a Dios no le agradan los chismosos ni las chismosas. A Dios no le gusta, hermano, que usted vaya a su casa de un hermano, de una hermana, a criticarlo, a juzgarlo. Si usted va a visitar a un hermano o una hermana, vaya y visítelo y sea una bendición para él. Si Dios en verdad le ha mostrado algo en lo que ese hermano o esa hermana está fallándole a Dios y Dios lo ha enviado, es porque usted tiene la seguridad de que fue el Espíritu quien le mostró. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios muestra, Él muestra, hermano. Cuando Dios muestra, dice la palabra, hermano, que no cae. El profeta, la palabra de un profeta no va a caer a tierra cuando es enviado de parte de Dios. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado nosotros de tomar un título que no nos pertenece. Por ahí, hermano, muchas de las veces nos creemos creer profetas. Entonces, Dios no usa vasijas sucias. Dios no usa a personas, hermano, que se la pasan hablando mal de otras personas.
Eso es una vasija sucia. Dios no te está usando. Así es de que tienes que tener cuidado cuando tú recibes ese tipo de revelaciones, porque quizás no es Dios. Dios te limpia. Antes de usarte, hermano, Dios te limpia. Mire la vida de Jeremías, mire la vida de Isaías, mire la vida de Ezequiel, hermano, mire la vida de Daniel, miremos la vida de los profetas. Para que ellos pudieran ser usados grandemente, ellos eran, hermano, personas que se santificaban hacia Dios, se apartaban del pecado. Ahora, en la actualidad, hermano, al ministro, al pastor, le da lo mismo andar ahorita aquí en la iglesia, venir, se pone su corbata, predica, y mañana ya anda allá en un lugar moviendo el pie en una fiesta mundana. Ya se le hace fácil venir y cumplir con lo que Dios le tiene aquí, predica, y al final de cuentas allá, en aquel lado, te vas para San Francisco, te vas para Las Vegas, allá nadie te está mirando. Allá no está el pastor, allá no está el ministro, allá no te va a mirar ningún hermano, pero se te olvida que el Dios que todo lo mira y todo lo sabe, está allá, hermano. Él te está mirando. Y cuando hay ese tipo, hermano, de vida en una persona que ministra las cosas de Dios, es algo terrible delante de Dios, es algo abominable, hermano, delante de Dios. Es algo, hermano, que Dios aborrece. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto siempre a hombres al frente de un pueblo, hermano, pero Dios les ha encargado a que se santifiquen. Dios les ha encargado que se aparten. Dios les ha encargado que sean un buen testimonio, que sean ejemplo del pueblo. Aquí miramos a un profeta, hermano, que fue llevado en el espíritu a mirar todas las abominaciones que había en el templo. ¿Quién lo metió? ¿Quién permitió, hermano, que se dibujaran esas imágenes abominables delante de Dios? Los líderes, los ancianos, los que estaban al pendiente de que no entrara nada corrupto. Ellos fueron. ¿Y qué pasó con el pueblo, hermano? Cuando los líderes, cuando el ministerio se corrompe, se va a corrompir todo el pueblo. Porque si ya miraron al ministro allá participando de algo, ¿qué le está enseñando al ministro, hermano? Le está enseñando que eso no es malo. Le está enseñando que eso no es desagradable delante de Dios. ¿Y qué va a hacer la persona? ¿Qué va a hacer la oveja? Va a hacer lo mismo porque está confiando en la persona que Dios puso al frente. ¿Y qué pasa cuando vienen a nosotros, a los líderes, y nos dicen, tu vida no es agradable delante de Dios? En vez de darle gracias, en vez de decirle, Señor, perdóname, Señor, gracias por haber usado a esta persona, hermano, nos enojamos. Nos ofendemos, nos sentimos los ofendidos. Así pasaba, hermano, con los ancianos, así pasaba con los reyes. Cuando Dios enviaba a un profeta, se sentían ofendidos. En vez de recibir la exhortación, empezaban a apedrear a los profetas. Ahora esta enseñanza, hermano, esta enseñanza no es para que yo y usted nos andemos juzgando, para que yo y usted nos andemos mirando los errores, no. Esta enseñanza es para que usted personalmente, escuche eso, para que usted y yo personalmente miremos lo que hay dentro de este templo. Yo no voy a mirar lo que hay en el templo de mi hermano. Yo tengo que mirar lo que hay en el templo mío. Cuando yo comience a arreglar mi vida espiritual con Dios, entonces voy a tener la habilidad y el privilegio de ser una bendición para alguien más. Así dice la palabra del Señor, hermano. El espiritual juzga todas las cosas. Pero dice, pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿qué pasa con el natural? El que no tiene la mente de Cristo, el que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿qué pasa con ese? Las cosas espirituales le parecen locura. No las puede entender. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra que se han de discernir espiritualmente. Y cuando el espíritu no está en el hombre no tiene discernimiento. El hombre no puede
no puede discernir, hermano, entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué cree que todavía muchos cristianos que se dicen ser hijos de Dios participan de las cosas mundanas y de las cosas espirituales? Porque no tienen el Espíritu, porque no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la razón. Quizá nos está doliendo esto, hermano, pero es verdad. Yo no puedo juzgarlo a usted, pero Dios, hermano, a través de su palabra, a través del Espíritu, Dios quiere arreglar nuestras vidas. Él no ha traído hoy en este día a un profeta. Él ha traído su palabra y su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu es el único que puede entrar dentro de este templo. Dentro de este templo. Y solamente el Espíritu sabe cómo estamos en nuestra vida espiritual. El pueblo de Israel, hermano, se fue contaminando poco a poco, diciendo lo mismo que muchos de nosotros decimos. Esto no le va a ofender a Dios. Esto tampoco. En 5 dimensiones llevó el Señor, hermano, al profeta, hasta que lo llevó al lugar, hermano, donde había la abominación más grande, donde estaban adorando ya a Tamuz como el Dios verdadero. Así lleva el enemigo, hermano, al hombre. Te empieza a contaminar, te empieza a llevar, hermano, de poquito a poquito, hasta que terminas, hermano, adorando al Dios de este siglo. Hasta que terminas sirviéndole al Dios de este siglo. Hasta que terminas haciendo lo mismo que hacías antes de que Jesús te trajera a su camino. Pero aún allí Dios ha tenido misericordia de muchos. Amén. Ahora, si usted es uno de los que no ha caído, hermano, no se gloríe. Si usted es uno de los que nunca ha tropezado y nunca ha caído hasta abajo, nunca vaya a juzgar a alguien que cayó. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros que miremos que estamos firmes, miremos que no vayamos a caer. Libro de Romanos capítulo 15, hermano, verso 1 dice: así que a los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no somos fuertes? Cuando no somos fuertes no tenemos el Espíritu. Y cuando se enfrentan dos carnales a pedirle herencia, ¿verdad? Como en el mundo, a pedirle herencia. Pero, mire, hermano, invito a que vayan a 1 Corintios ahí, capítulo 2. Mire lo que dice acerca del hombre y del espíritu. 1 Corintios capítulo 2, verso 11. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice: porque quién de los hombres, escuche esto, porque quién de los hombres, quién de usted o yo, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Ok? Ahora, mire, hay personas que no tienen el Espíritu Santo, pero tienen el soplo de vida del Señor. Tienen el conocimiento que Dios les ha dado. Entonces esas personas, aunque no tengan el Espíritu Santo, saben que robar es malo. Saben que matar es pecado. Saben que adulterar es pecado, aunque no tengan el Espíritu Santo. Pero cuando ya tiene el hombre el Espíritu Santo, hermano, cuando ya tiene el ser humano al Espíritu Santo, Dios te muestra con una claridad las cosas que si tú los haces, o si tú y yo pecamos, es porque mero queremos que nuestra vida, hermano, sea corrupta. Que nuestra vida no tenga sentido en el camino de Dios. Porque Dios nos abre el conocimiento. Amén. El espíritu del hombre que está en él dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Verso 2 dice: y nosotros, o sea, Pablo, fíjese lo que dice:
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sabe cuál es el espíritu del mundo, hermano? El espíritu de confusión. El espíritu que te confunde, el espíritu aquel que te dice, que te hace sentir que Dios te reveló. Dice Pablo, nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros no tenemos espíritus falsos. Nosotros no tenemos espíritus que provienen del enemigo. Nosotros tenemos el espíritu que proviene de Dios. O sea que Pablo, hermano, aquí está asegurando qué espíritu estaba dentro de él. Dice en el 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿No ha escuchado por allí diciendo a alguien, yo creo que no es malo? Yo creo que sí es malo. Yo creo que aquel está mal, yo creo que aquel está bien. Esas son palabras humanas. Nosotros creemos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora mire, lo que leímos en el verso 12, pero ahora fíjese, del 13 nos vamos a brincar al 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No está diciendo que es perfecto. Amén. Ahora, tenemos dos varones, hermano. Tenemos dos varones en la Biblia. Tenemos dos testimonios de dos hombres que Dios eligió. El primer rey de Israel, hermano, se llamó Saúl. El segundo rey se llamó David. Uno de estos reyes, hermano, representaba la carne y el otro representaba lo espiritual. Pero si usted se fija, Saúl tuvo la misma oportunidad que tuvo David. Lo llamó el mismo Dios. Lo eligió el mismo Dios. Lo ungió el mismo profeta. Lo ungió el mismo espíritu. Se derramó el mismo espíritu que se derramó en David. Pero lo que alcanzamos a mirar, hermano, que el rey Saúl recibió algo grande porque él dijo, ¿por qué me has mirado a mí? Soy uno de la tribu más pequeña, una tribu insignificante, la tribu de Benjamín. ¿Por qué me has elegido? Pero Dios lo quiso elegir. Cuando Saúl, hermano, es rey, en Saúl no había el mismo corazón que había en David, pero Dios lo había elegido. Saúl tenía la misma oportunidad que tuvo David. Cuando miramos, hermano, que Saúl empieza a gobernar, dice la palabra que desobedeció. Entregó un sacrificio que no lo tenían que entregar él. O sea, la quiso hacer, hermano, de sacerdote. Después se le da otra oportunidad y le dice al Señor, vas a ir a tal lugar y quiero que extermines todo lo que hay allí. Todo. Acaba con todo. A Saúl le pareció, hermano, que dejar los animales más gordos y dejar al rey le iba a hacer un beneficio. Él pensó que Dios se iba a agradar de eso. Pero cuando Dios, hermano, te está diciendo y me está diciendo, si me vas a servir, quiero que dejes todo lo del mundo. Si me vas a seguir a mí, quiero que te olvides de las cosas mundanas. Si en verdad me amas, quiero que gobiernes mis cosas, en mi reino, pero no como tú quieras o como tú pienses, como yo te ordene. Saúl, hermano, entregó ese sacrificio, no hizo lo que tenía que hacer y Dios, hermano, lo destituyó del reinado. Ahora, ponga atención en esto, porque dice la palabra que Saúl reinó por 40 años. ¿Cuántos años, hermano, reinó Saúl como rey de Israel? Pero delante de Dios ya no era rey.
¿Cuántos años, hermano, estuvo ejerciendo un reinado delante del pueblo, pero delante de Dios estaba desechado? Cuando miramos al profeta Samuel, hermano, llorando por Saúl, el Señor, hermano, le dice, ya no llores más. Tus lágrimas no van a hacer que yo ponga una vez más a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado a un siervo, un corazón conforme al corazón mío. Y ya lo elegí. Y fue elegido David, hermano. Fue elegido David. David es un varón, hermano, que habla la palabra de Dios. Un varón que estaba enamorado de Dios. Un varón que tenía un corazón genuino. Un varón que cometió errores como usted y como yo, pero supo pedir perdón. Un varón que se equivocó, hermano, como usted y como yo, pero se arrepintió de todo su corazón y Dios le perdonó. Y Dios usó su vida grandemente. Y miramos, hermano, miramos que la palabra de Dios dice que Saúl se llenó de celos, se llenó de ira, se llenó, hermano, su corazón, porque empezó a perseguir a David. Ahora mire, la palabra de Dios, hermano, dice que David se dio cuenta de que Saúl lo quería matar. Claro, porque Saúl muestra una actitud indiferente. David empieza a mirar que ya no era agradable a los ojos de Saúl, que algo estaba pasando. Esto se mueve, hermano, entre el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios empieza a usar a alguien, no falta por ahí, hermano, que Saúl se levante. No falta por ahí, hermano, que Saúl empiece a decir, yo hacía mejor trabajo, yo puedo hacer mejor trabajo que él. Cuando Saúl era rey, hermano, David se alegraba. David lo amaba, David lo respetaba, David lo honraba. Aunque David sabía que ella no era rey, pero él dijo, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Pero entre el pueblo, hermano, se levanta por ahí un Saúl que empieza a mirar que Dios empieza a usar a aquel hermano, aquella hermana, hermano, dentro de su corazón empieza a surgir algún celo. Ese celo, hermano, te empieza a hacer que critiques, que juzgues, que condenes al hermano que está usando. Cuando hubiera de ser, hermano, que nosotros en nuestro corazón, sabiendo que el Espíritu mira dentro de lo que hay en este templo, tenemos que buscar, hermano, dentro de nuestro corazón y decirle, Señor, gracias y gloria a tu nombre porque estás usando a alguien más. Pero no pasa esto, hermano. Muchas de las veces no pasa esto. Muchas de las veces no se mueve eso entre nosotros. Muchas de las veces no nos alegramos cuando Dios está usando a alguien. Eso pasa, hermano. Y es triste. Por eso, hermano, en un ministerio, un pastor, un ministro, una persona que comparte la palabra tiene que buscar que dentro de su corazón, hermano, el Señor no esté mirando estas cosas. Que Dios no esté mirando envidia, que Dios no esté mirando celos, que Dios, hermano, mire un espíritu de unidad, un espíritu, hermano, que busque, un espíritu que se alegre, hermano. Aquí, hermano, estamos algunos hermanos que compartimos. Amén. ¿Qué pasa en algunas iglesias, hermano? En algunas iglesias le toca predicar a fulano y ¿sabe qué hace el otro ministro? Si no le gusta cómo predica, se va. No le escucha. Eso es lo que pasa, hermano. Ese es el espíritu que movía a Saúl. Que no nos mueva a nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si Dios te usa a ti, Dios también puede usar a aquel. Si Dios se manifiesta en ti, también Dios se puede manifestar en aquel. Por eso, hermano, una persona, un ministro que tiene más alto concepto de sí mismo, es un ministro que no está caminando bien, hermano. Es un ministro que está mirando muy arriba. Y quiero decirle, hermano, que los golpes desde arriba son más duros. Es mejor que nos humillemos para que Dios, cuando fuere tiempo, Él nos exalte.
Y que no nosotros nos estemos exaltando para que un día, hermano, Dios nos... Ahora mire, lo que se tiene que mover en un siervo, en una persona que está al frente, una persona que debe ser ejemplo. El espíritu que se movía en David, hermano, era diferente. Un espíritu que sabía perdonar, un espíritu que sabía amar, un espíritu que tuvo la oportunidad, hermano, de quitarle la vida a aquel que lo perseguía. ¿Y sabe qué hizo David? No lo hizo. ¿Sabe qué hizo David, hermano? En la Biblia usted puede mirar, David nunca habló mal de Saúl. Pero usted puede mirar en la palabra de Dios que Saúl se expresaba muy mal de David. También puede mirar en la Biblia, hermano, que dice la palabra del Señor que Saúl, el que andaba en la carne, tenía temor del que andaba en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Dios estaba con él. Así es de que no te preocupes. Si Dios está contigo, se pueden levantar 1000 Saúles y no te van a hacer nada. Amén. Se pueden levantar 1000 Saúles, hermano, y no te van a poder hacer nada, porque cuando Dios ha fijado su mirada en ti y tú eres un siervo, una sierva agradable delante de Dios, no hay nadie que pueda perturbar la obra perfecta que Dios va a hacer en tu vida, hermano. Recuerde esto, no se cuide del pastor, no se cuide del ministro, porque nosotros no estamos en su casa ni usted en la mía, pero hay uno que sí la habita. Hay uno que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y puede mirar, hermano, aún los pensamientos. A ese temer, hermano, a ese temer que es el que tiene poder, hermano, de quitar la vida. Así es de que, ¿qué podemos decir, hermano, delante de Dios si Él todo lo mira? ¿Cree que Él sabe, hermano, lo que hay dentro de nosotros? ¿Cree que Él sabe si en ese momento, hermano, tenemos celos por alguien que Dios está usando? ¿Cree que Él sabe, hermano, si hay algo abominable dentro de nosotros? Porque sabe que, miren, muchos ministros, muchas personas que predican la palabra, se esconden detrás de una corbata, se esconden detrás de un traje. Porque ese traje o esa corbata, hermano, los hace mirar como santos. Pero ¿qué está mirando Dios dentro de tu corazón? ¿Qué está mirando Dios dentro de tu corazón? Que Él no lo vas a impresionar con la mejor corbata que te puedas ir a comprar, con el mejor traje. ¿Qué está mirando Dios en tu corazón? Depende de lo que Dios está mirando en tu corazón, hermano. Así es como tú vives delante de Dios. Si usted hoy en este día, hermano, tiene algo, o yo tengo algo de aquí a arrepentirnos, aquí está el Espíritu que puede mirar dentro del templo. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único, hermano, que nos puede restaurar. Y Él es el único, hermano, que le puede decir a usted qué es lo que tiene que quitar de su corazón. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Recuerde, hermano, la palabra del Señor, hermano, dice que nos amemos los unos a los otros. Amén. Y que caminemos en murmuraciones. Dios le bendiga.